Hola, contestamos proyectos de aula cuarto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en Mex Primaria tenemos contestado los libros de primaria. En la página número 16 seguimos entonces con las actividades. En este punto número 1 te dice que de manera colectiva y siendo solidarios lean el siguiente texto. Vamos a leer entonces el texto. Te dice que en lo que necesitamos saber, lo que en las lecturas de las páginas anteriores, Xochitl, Canek y Nick Teja demostraron algunas estrategias para realizar una investigación. Recordemos que Xochitl iba a hacer una especie como de resumen, iban a resumir o hacer alguna especie de eh, esquema. Después de buscar información y de resumir o sintetizar, revisaron nuevamente la planificación vista, cómo lo haremos para ver los pasos a seguir. Así es que recordemos que en esta parte se llenó una tabla como esta, en donde se fue diciendo las fechas, los personajes que iban a participar en los cómics. Así es que nuevamente tienes que irte a esta tabla para seguir realizando la actividad del cómics. Te dice que en sus pequeñas comunidades revisen las fechas distintas para el desarrollo de su producto y consulten los materiales que necesitarán más adelante. Recuerda que como por esta altura se dijo sobre en qué momento se iba a hacer el borrador del cómic, los diálogos, etcétera. Con sus pequeñas comunidades y siendo solidarios, revisen de nuevo su planificación y de acuerdo con los siguientes, con lo que hayan revisado de estas preguntas, verifiquen el estado de sus proyectos. Entonces, vamos a responder estas preguntas. Recuerda que tú las vas a responder dependiendo de la planificación, es decir, del cuadro, la tabla que contestaron. ¿Qué necesitan ahora? De acuerdo a lo que yo llevo, en mi caso, requerimos que se junten nuevamente el equipo para establecer qué va a hacer cada uno, porque resulta que hay un conflicto en mi equipo, así es que necesitamos que se reúnan. Tal vez tú necesitas que en tu equipo establezcan cuántas hojas van a ser para el cómics o dependiendo. Este es un ejemplo. Esto es lo que necesito en mi equipo. ¿Qué agregarían? En mi caso, se va a agregar la información que se obtuvo en los cómics. ¿Qué sería? Nosotros hicimos este esquema y esta información la vamos a agregar en el cómics. A lo mejor tú necesitas agregar lo que previamente investigaron o más personajes, dependiendo. Esto fue lo que nosotros vamos a agregar. ¿Qué cambiarían? En mi caso, ahorita vamos a cambiar, no vamos a cambiar nada. No se va a cambiar nada en la estructura que tenemos. Todo parece que está bien. En mi caso, voy a contestar entonces el inciso D, van con buen tiempo o existe algún retraso. Ahorita nosotros vamos en tiempo y forma con nuestro proyecto. Recuerda que estas respuestas van a cambiar dependiendo de los avances o las cosas que vayan a agregar o cambiar. En caso de existir algún contratiempo, te dice tu libro, piensa en alguna estrategia para contrarrestarlo y poder cumplir en tiempo. Es decir, que de todas maneras tienen que entregar el trabajo cuando la maestra lo haya establecido. También deben de tomar en cuenta que van a hacer esta presentación final de su cómics. De ser necesario, pidan orientación de su maestra o maestro. Después de revisar la información y la planificación, es hora de elaborar el borrador del diálogo, de los diálogos y de las imágenes que lo acompañarán. Pueden hacer el borrador en su libreta o en hojas blancas o usando cartones o cartulinas, cortándolos de diferentes tamaños como ustedes hayan especificado. Vamos a ver entonces el ejemplo que muestra el libro. Pero antes vamos a ver qué es un borrador. Resulta que un borrador puede ser un escrito o imagen que aún no está terminado, pero nos ayuda a darnos una idea de cómo se vería
terminado y así hacer correcciones antes de presentar nuestro trabajo final. Vamos a ver el ejemplo del borrador. Mira, si te das cuenta, este borrador no tiene pintura, o sea, no lo han pintado. Y aquí pusieron. Va caminando a la escuela esta niña y de repente grita, ¡que no! En otra hoja, aquí ahora la niña ya se volvió una superhéroe, una superheroína, y aquí comenta, esto es un trabajo para el superpoder del diálogo. Si te das cuenta, aquí cometieron un error y lo van a corregir para que cuando hagan la presentación final no aparezca este error. Este sería el ejemplo del borrador. En mi caso, mi borrador quedaría así. En una hoja, yo voy a dividirlo en dos, pero dándole este efecto. Y voy a colocar aquí este personaje. Y ella comenta, no sé qué hacer. Me peleé con la abuela, creo que no le hablaré más. Esta raya que le puse así medio quebrada, es como si estuviera haciendo este cuadro, ¿no? O otro cuadro para representar una escena y otra. Y acá le dice, yo puedo decirte algunas soluciones que se pueden aplicar para contentarte con la abuela. En otra hoja, yo voy a poner a la mamá de mi cómics y al niño y aquí el niño le va a empezar a decir diferentes situaciones para que la mamá pueda contentarse con la abuela, como mantener la calma y saber escuchar a la abuela. Si sientes que estás alterado, puedes realizar ejercicios, etcétera. Y la mamá le va a contestar, wow, son buenos consejos, eso realizaré. Número 5. Muestren su borrador a otros estudiantes de su comunidad con el fin de recibir retroalimentación sobre el contenido y mejorar su trabajo. Recuerda que estos son los borradores, los primeros borradores que vayan a realizar. Recuerda también que dependiendo de lo que diga la maestra es lo que van a ir haciendo. Lo construimos sería otro subtema y nos dice que de manera colectiva y siendo solidarios revisen que el borrador esté listo con las correcciones tanto de ortografía como los elementos gráficos para sus proyectos. Verificar que el trazo de los personajes sea el adecuado o bien si se usaron fotos o recortes, revistas, fotocómics o collage que sean del tamaño apropiado. También te hago recordar que si no sabes cómo realizar un cómic, puedes irte a tu libro de saberes y ahí viene un ejemplo bien, pero bien clarito. Ahora, en el punto número 2 te dice que al finalizar sus revisiones es momento de pasar en limpio sus proyectos en hojas blancas o de acuerdo a los corten solo las que necesiten. Es decir, que dependiendo de que si su borrador quedó más o menos bien, pueden recortar y formar el nuevo cómic y aumentarle o quitarle lo que requieran. También recuerda que si quieres encontrar fácilmente algún video de este canal, visita su página mexprimaria.com.mx. Estando en la página principal, selecciona este botón de lista de videos para que te aparezca esta otra. Selecciona el grado que estés cursando, por ejemplo, cuarto grado, y te aparecerán los botones de las materias. Selecciona la que tú necesites para que luego veas todos los videos. Busca el número de página dependiendo del libro de la SEP. Selecciona el video y listo, te pones a verlo para que puedas entender cómo realizar las actividades que te hayan dejado de tarea. En el punto número 3 te dice que consideren realizar lo que es la portada y la contraportada, es decir, que van a hacer una portadita y una contraportada de su cómics con algún material resistente reciclado, como puede ser que consigas cartón de una caja vacía o empaques de cereal, también llamado papel caple, o tal vez uses algún plástico para que puedas forrar y así aumentar su durabilidad. Por ejemplo, aquí en mi caso se hizo una portada en donde dice los cómics del equipo número 1, cómics, por decir que la portada va a hablar sobre
los cómics de cuidar el agua, cómics de evitar problemas, cómics es muy bueno leer, etcétera. Entonces, porque a lo mejor la maestra no solamente dice que van a hacer un cómics del diálogo, a lo mejor dice que van a hacer otro cómics o dependiendo. Entonces yo así realicé la portada y no se te olvide también realizar la contraportada. Para la portada debes de tener un título, una imagen e inclusive debes de ponerle los autores. Ahora, esto va a depender de lo que diga la maestra. Investiguen alguna técnica de encuadernado en la biblioteca escolar, en el internet, con la ayuda de un adulto responsable o con el apoyo de su maestra o maestro, o bien utilicen pegamento o grapas para el armado de su cómic. Es decir, que cuando vayan a poner todos los cómics y los vayan a encuadernar, pueden usar lo que es coserlo o tal vez aquí hacerle unos agujeros y ponerle ciertas decoraciones, dependiendo de lo que ustedes consideren. Reorientamos sería el siguiente subtema. De manera colectiva y siendo solidarios, atiendan lo siguiente. Ya estamos a punto de llegar a la recta final de nuestro proyecto, es decir, que ya casi se termina este proyecto de hacer el cómics. Es momento de reflexionar, pensar sobre el avance que han tenido y las dificultades presentadas durante el proceso. En comunidad y siendo solidarios, compartan la experiencia que han tenido hasta ahora. Es decir, que estando ahí en el grupo van a estar ahí platicando sobre su experiencia, cómo les ha parecido, etcétera. Tal vez sus compañeros puedan compartir algún consejo o alguna estrategia para mejorar o concluir su cómics. Apóyense de las siguientes preguntas. Así es que vamos a contestar las preguntas y estas preguntas las van a contestar dependiendo de lo que ustedes hayan reflexionado en el grupo y si te lo dejan de tarea, ahí con tu familia reflexiona. ¿Qué les falta realizar en este caso de su cómics? En mi caso, lo que a mí me hace falta hacer es ponerle más color al cómic, que ha sido lo más difícil hasta ahora. Resulta que hacer los dibujos que concuerden con el texto. Después vas a tener que responder en qué podrían apoyar a sus compañeras y compañeros. En mi caso, a darle ideas, así es como yo puedo eh, este, darles ideas a mis compañeros, tal vez pintar más, con más colores o más rápidamente. ¿Cómo podrían mejorar aún más su cómics? Bueno, si pinto con el plumón algunas áreas de mis dibujos para que se vean más padres o sobresalgan, o las o de mis compañeros, también le puedo dar este consejo. Recuerda que estas respuestas van a variar dependiendo de lo que tú consideres o lo que te haga falta realizar en tu cómics. El siguiente subtema se llama Lo comunicamos. De manera colectiva y siendo solidarios, reúnanse en pequeñas comunidades de aula e intercambien los cómics elaborados. O sea que van a decir, préstame el tuyo, yo te presto el mío, así. Una vez que hayan leído los proyectos, reúnanse en comunidad de aula para poder dialogar juntos sobre los resultados obtenidos. O sea, van a platicar sobre los resultados que obtuvieron. Pueden orientarse con las siguientes preguntas, o sea que van a responder estas preguntas. Los cómics hablan sobre la importancia del diálogo. Sí, hablan sobre el diálogo, al menos los cómics de mi salón. ¿Cuál les gustó más y por qué? A mí me gustó mucho el que yo hice porque me gustaron los dibujos, cómo le di consejos para mantener la calma y el ejercer el diálogo constructivo. ¿Qué recomendarían los demás para mejorar su trabajo? Que le pongan más énfasis a los diálogos, eso es lo que recomendarían. ¿Dónde creen que pueden aplicar lo aprendido? Se puede aplicar en la escuela, en la casa, en la calle, en todas partes. Eso del diálogo es muy importante. En la escuela o en su vida diaria. En todas partes se puede aplicar y en todo momento. Número 3. No olviden integrar sus cómics a la biblioteca del aula para poder leerlos cuantas veces quieran. Pasemos al siguiente subtema que se llama Revisamos la experiencia.
De manera individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, forma conclusiones sobre la experiencia de este proyecto. O sea que van a concluir si fue bueno, si fue malo. Y te dice que para hacer tu conclusión debes de revisar lo que aprendiste a través de las siguientes preguntas. Antes de concluir, vamos a contestar estas preguntas para que luego puedas tú realizar tu conclusión si es que te lo pide tu maestro o maestra. ¿Cuál fue el aprendizaje más importante sobre el diálogo? Bueno, fue que es importante mantener siempre el respeto cuando estamos dialogando con alguien que no piense igual que nosotros. Siguiente. Recuerda que estas respuestas van a ser dependiendo de lo que tú consideres sobre el diálogo y cómo mantener en este caso el respeto, cómo resolver problemas o lo que hayas aprendido. ¿Cómo te sentiste después de realizar tu cómic sobre la importancia del diálogo? En mi caso, yo me sentí muy feliz poder expresar lo que yo pienso sobre mantener un diálogo. ¿Qué podrías mejorar en tu próximo cómic? Ponerle más color a los dibujos. A lo mejor tú puedes mejorar haciendo los dibujos más padres o usar recortes o ponerle unas rayas, etcétera. Inciso D. ¿Cómo podrías poner en práctica lo aprendido sobre el diálogo en tu escuela, tu hogar o comunidad? En mi caso, cuando esté teniendo una conversación que se esté saliendo fuera de control, debo de llevar a cabo lo que aprendí, que es mantener la calma, realizar ejercicios de respiración, respetar a mis compañeros y no gritar ni enojarme. Es como yo podría llevar a la práctica lo que investigué y lo que aprendí sobre el diálogo. Pasamos entonces al punto número 3. Por último, registra en tu cuaderno los acuerdos asamblearios a los que llegaron para realizar una historieta que pruebe la importancia de utilizar el diálogo respetuoso. Es decir, que aquí vas a registrar, escribir todo lo que aprendiste o lo que concluyeron que fue lo más importante sobre esta aventura. Veamos el ejemplo. Esto fue lo que se registró en mi salón. Los acuerdos asamblearios fueron: se aprendió que es importante siempre mantener un buen diálogo para evitar confrontaciones y problemas. También se debe de respetar a las otras personas al momento de escucharlas. Si estamos sintiendo que nos estamos ahí enojando, en el diálogo debemos hacer algún ejercicio, tal vez de respiración, para mantener la calma. Y también se aprendió que en una conversación todos participan, pero también nosotros le podemos añadir que aprendimos, en mi caso, a hacer un mapa mental y también aprendimos a resumir. Entonces, estos serían los acuerdos asamblearios. Recuerda que esto cambiará dependiendo de lo que tú hayas aprendido en tu clase y lo que hayan establecido. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Te invito a que te suscribas al canal y compartas este video a tu cuate, a tu amigo, tu primo, a tu vecino. También te invito a que me regales ese like y dale clic en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.